Os quiero mostrar una de las funciones que tiene el traductor de Google de nuestro móvil y que a veces no somos conscientes de todo lo que puede hacer. Voy a abrirlo, si no lo tuviéramos instalado pues lo instalamos, le doy a abrir y normalmente lo que hacemos es traducir texto normal. Pero os quiero mostrar una cosita que tiene, que es la versión conversación. Aquí tenemos una opción llamada conversación, y eso lo que permite es que si tenemos a alguien, conocemos a alguien en otro idioma, nos podemos comunicar con él. Para hacerlo le voy a hacer clic aquí. Aquí lo que haríamos es que voy a pararlo porque si no está escuchando. Fijaros que ya me está traduciendo. Yo aquí tengo dos micrófonos. Lo que puedo seleccionar es el idioma de las dos personas que están hablando. Y comenzaría con el idioma español. Imagina que tuviera un amigo o alguien que quisiera hablar, él hablara inglés, y voy a hablar en español, pero yo no sé inglés. Por lo tanto, le doy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa persona le ha salido traducido. La persona en inglés nos contesta. Por lo tanto, la persona en inglés tiene que darle a este botoncito. I am fine, thank you. Cuando para de hablar, le daría al botoncito. De esta manera podemos mantener una conversación. Por ejemplo, ¿qué día hace hoy? Y la persona de al lado, que habla en inglés, pues nos contestaría: Today is a sunny day. Pues de esta manera podemos mantener una conversación con cualquier persona del mundo, ya que los idiomas que nos proporciona Google son todos estos. Pues venga, a viajar mucho. Un saludo.